se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Hasta de aún nos queda denunciar fuego gente que Jesús está volviendo. Con tu permiso voy a comenzar con una oración. Me arrodillo ante mi Dios, ante su trono de la gracia, y le suplico: Padre amado, amoroso Dios que estás en los cielos, en esta mañana para miles de hijos tuyos, mediodía ya, principio de tarde aquí en Europa, en España, esta sierva tuya, esta hija tuya, se arrodilla ante tu presencia para alabarte, glorificarte y bendecirte. Para decirte, Padre, cuánta gratitud hay en mi corazón hacia ti, por concederme el privilegio de dirigirme a una parte de tu pueblo. Es un gran privilegio, Padre, que valoro y atesoro, pero también una grave responsabilidad, porque hay que cuidar mucho lo que sale de nuestra boca. Por eso, Padre eterno, mi ruego, mi súplica ante ti es que tú me utilices como canal, como instrumento poderoso en tus manos, que tu Espíritu Santo, a través de tu Hijo, hable y fluya por mi boca, que no sean mis palabras, que no sea mi voluntad, que no sea mi entender, que todo, absolutamente todo, Padre, te pertenezca, porque de mí, pobre pecadora, nada bueno, si no es a través de ti, puede proceder. Por eso, Padre bueno, te agradezco infinitamente, porque sé que tú escuchas nuestras oraciones y las contestas en tu tiempo. Pero en este momento, el tiempo, Padre, te ruego que sea presente, que escuches y respondas mi clamor ante tu presencia, que yo pueda sentir tu presencia en mi mente y en mi corazón. Bendice, Padre, muy abundantemente a cada una de las personas que van a escuchar este mensaje, tanto ahora en directo como después en diferido a través del canal de YouTube. Abre sus mentes y sus corazones para que tu mensaje, tus palabras y tus verdades fluyan libremente en ellos y puedan alcanzar sus corazones y su entendimiento. Padre, todo esto que te pido, lo pido con humildad, reconociendo que nada merezco, pero suplicándolo a través de las vestiduras blancas y la pureza y la mediación de tu amado y bendito Hijo Jesucristo. Amén. Amén, Padre. Siempre cuando participo o cuando presento un tema, me gusta ponerle título y
por supuesto procuro que ese título sea bastante explicativo del contenido del tema. El título que elegí, bueno, no lo elegí yo, lo eligió una muy queridísima hermanita por mí, que no le gustó el que yo había elegido, y me dijo, este me parece más oportuno. Y efectivamente, así lo es. El título es, entre interrogaciones, ¿espíritu de profecía o profeta de Dios? Esa es la pregunta que yo os hago a cada uno de vosotros. Así a bote pronto, ahora mismo, ya sé lo que me estáis respondiendo, lo que hay en vuestra mente. Por supuesto, espíritu de profecía. Hace tiempo que tengo en mi corazón este tema. Lo presenté una vez, pero lo hice así de una forma, como decís ahí en América, un tanto light, y no tuvo ninguna repercusión, por lo menos que yo sepa. Entonces, cada vez que escucho a un predicador, sea quien sea, de la verdad presente o a veces de la iglesia nominal, o a un hermanito o a un amigo mío, también con las mismas creencias, cada vez, mis hermanos, que percibo lo que inquieta, lo que inquieta. Hermanos, ¿se me escucha? Sí, amén, amén. Sí, perdón. Seguimos. Vale. Decía que cada vez que escucho la frase por excelencia de la que voy a tratar hoy, mi corazón se aprieta. Y sabéis, una y otra vez escucho en mi mente, comparte tu convicción, clámalo, grítalo. Y bueno, doy gracias a mi Dios porque hoy se me ha concedido esa oportunidad a través de este medio. He tratado de compartir individualmente esta convicción que yo os quiero compartir con algún predicador cercano a mí, pero sin ningún resultado. Así es que, hermanitos, cuando se me ofreció esta oportunidad, hice ayuno, oración, para que Dios me inspire, y ya que siento que Él me ha instado a traeros este tema, que sea Él y únicamente Él, como he suplicado en mi oración, el que hable por mi boca. El tema puede ser sensible para alguna persona tradicionalista en la fe adventista. El tema, mis hermanos, es solemne. Y deseo fervientemente atraer vuestra atención para que no lo echéis en saco roto, para que meditéis en él. Cuando lo termine, con oración, y pidáis a Dios que su verdad cale en vuestra mente, en vuestro corazón y en vuestra memoria. Quiero haceros una pregunta, la pregunta del millón. ¿Estáis de acuerdo conmigo en que el enemigo es muy sutil y extremadamente inteligente? No necesito que me respondáis. Estoy escuchando vuestro pensamiento, por supuesto que sí, extremadamente inteligente, y lo habéis sufrido en vuestras carnes. Lo habéis sufrido en vuestras carnes más de una vez. Pues, haciendo él, el enemigo, alarde de una inteligencia feroz. Y sí, hermanos, busqué un calificativo que aplicarle, que describiera cómo es su inteligencia que él aplica a la cristiandad,
sobre todo al pueblo adventista, es una inteligencia feroz. Aplicando esa inteligencia, ha conseguido por décadas tergiversar el significado de muchas palabras para lograr sus propósitos. ¿Y cuáles son sus propósitos? Por supuestísimo, confundir, engañar, ejercer la paternidad de la mentira. Así como nuestro Dios es creador absoluto del universo, Él se puede erigir como único creador de la mentira. Esa ha sido su ilusión, su propósito: confundir, engañar, mentir. Y os voy a dar un par de ejemplos lingüísticos de cómo él utiliza el lenguaje para alcanzar sus propósitos. Por ejemplo, la palabra santo. Se las ha ingeniado para que cuando la humanidad escucha la palabra santo, rápidamente traiga a su mente la imagen de un muñeco, o bien de porcelana o de madera tallada, de lo que sea, un muñeco, con una cara de facciones más o menos angelicales y con un aura alrededor de su cabeza. Es lo primero que vemos cuando escuchamos la palabra santo, ¿verdad, mis hermanos? Inevitablemente, porque es lo que la tradición lingüística ha ido inoculando en nuestras mentes y en nuestros cerebros. Bueno, pues mirad, vamos a ver cómo un pequeño sorbito del vino de Babilonia, a través de esta palabra santo, se ha infiltrado en el lenguaje de muchos predicadores y hermanitos sinceros de la verdad presente. ¿Cuántas veces habéis oído a ministros de Dios a citar un texto bíblico decir, según San Marcos, según San Lucas, según San Juan? Ese San, mis hermanos, tiene su origen solo y exclusivamente en el vino de Babilonia. Es un sorbito pequeñito que obnubila nuestra mente e inconscientemente nos acerca al concepto católico. ¡Qué sutileza! Otro ejemplo, la palabra Señor. Señor, nosotros inocentemente y cariñosamente se lo aplicamos o bien al Padre o bien al Hijo cuando lo invocamos en oración. Pero seguro que alguno de vosotros reconoce, tal vez en sí mismo o en otros cristianos, incluidos predicadores, como en las oraciones, inconscientemente y con la mejor voluntad, repiten una y otra vez, Señor, porque yo, Señor, te pido, Señor, que tú, Señor, y así una y otra vez. No tiene mal ninguno. Supuestamente estamos invocando a Dios Padre o a su Hijo. Es cierto. Pero, según tengo entendido, por personas mucho más eruditas en lenguaje que yo, en algún idioma la palabra Señor significa Baal. ¡Qué curioso! Consigue que en medio de una invocación al Padre en el nombre de su Hijo se introduzca una palabra que en algún idioma, aunque sea minoritario, significa Baal, Dios pagano. Esto, mis amigos, estos dos ejemplos, la palabra santo y la palabra Señor, son pequeñitos sorbitos del vino de Babilonia. No quiero decir con esto, hermanos, que no debamos nunca decir santo o decir Señor. Por supuesto que no. Todos sabemos que santo significa persona al servicio de Dios.
Pero lo que sí tenemos que ser cuidadosos es en qué momento y dirigiéndolo a qué o a quién lo aplicamos. El enemigo muy sabiamente juega con la semántica y con la simbología. Símbolos visuales, símbolos numéricos. Por supuesto, Dios también los utiliza. Todos sabemos que Dios utiliza la numerología en la Biblia. Pero Él los utiliza para indirecta e involuntariamente, por nuestra parte, claro, consciente y voluntariamente por parte de Él, del enemigo, recibir adoración o para desviar la oración que nosotros creemos que estamos dirigiendo a Dios o a su más odiado rival, Jesucristo. Cuando Él ve que nosotros dirigimos nuestra oración más ferviente a Cristo, inventa 1001 maneras de derribarlo. Y en este caso, absolutamente involuntario. Porque estoy convencida, mis hermanos, todos los que me estáis escuchando, en ninguno de vosotros jamás ni de lejos ha habido la intención de evocar a un santo de palo cuando decís San Pablo o San Pedro, o a evocar a Baal cuando decís Señor, o cuando decimos Señor en nuestras oraciones. Pero Él lo consigue, subliminalmente, subrepticiamente, sutilmente, como es Él, sutilmente. Se opone a su más odiado rival, al Hijo de Dios. Ese ha sido siempre su objetivo más importante. ¿Estáis de acuerdo conmigo, verdad, mis hermanos? Pues eso, exactamente eso es lo que ha conseguido con nuestro más preciado tesoro a nivel eclesiástico y a nivel de nuestra organización, de la que lamentablemente algunos hemos salido y otros habéis sido cruelmente expulsados, por estar en esta verdad presente, por levantar trompeta a Sión, por proclamar las verdades de Dios. Ese tesoro que tanto ha valorado siempre, hasta el último Congreso Mundial en que se le rebajó claramente de categoría. La Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día rebajó de categoría a su sierva, a la sierva que Dios eligió para transmitirnos sus mensajes de aliento y de fortaleza para los últimos tiempos, a nuestra amada Elena G. de White. Queda claro, mis hermanos, que en primer lugar, en tu corazón y en el mío, está nuestra relación personal con Dios, en primer lugar. En segundo lugar, la palabra de Dios, que es la que nos trae luz y lámpara en nuestro camino. Y en tercer lugar, pero muy valioso para este tiempo del fin, los escritos de la sierva de Dios, Ellen White. Y es precisamente eso, mis queridos hermanos, lo que deseo transmitiros en esta mañana, cómo el enemigo la ha utilizado para desviar la oración que solo merece el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, nuestro mediador. Ha conseguido derivar la adoración hacia Elena de White. A estas alturas todos estáis diciendo en vuestros corazones, esta mujer desvaría, los adventistas no adoramos a Ellen White. Pues, mis queridos hermanos, humildemente voy a intentar demostraros hoy cómo el archienemigo del Hijo de Dios lo ha conseguido
mediante la semántica o uso del lenguaje, que es lo que significa la palabra semántica. Os voy a conducir al diccionario de la Real Academia Española y buscamos la palabra blasfemia. Y allí encontramos esta definición: palabra o expresión injuriosa que se dice contra Dios o las cosas sagradas. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Lo hemos oído 1000 veces. Cuando alguien dice una grosería mirando al cielo o una suciedad, ¡ay, blasfema, blasfema contra Dios! La humanidad entera rápidamente trae a su memoria la palabra blasfemia y la aplica de esa manera. No es cierto. Mentira satánica, mis hermanos. Mentira lingüística satánica mundialmente aceptada y practicada. Me parece... Escucharos, los que estamos en la verdad presente sabemos perfectamente, tenemos muy claro que no es así. Sabemos lo que la palabra de Dios quiere decir cuando aplica la palabra blasfemia. Sé que lo sabéis, pero siempre es bueno refrescar la memoria, y porque quizá algún hermanito o amigo nuevo que esté escuchando nunca haya conocido la versión bíblica de la palabra blasfemia. Vamos a acudir a la palabra de Dios, al libro de Mateo, capítulo 26, versículos del 63 al 65. Y dice así: Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Se me erizan los vellos, mis hermanos. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ¡Ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Enormemente furiosos, vamos a buscar otro testigo en la palabra de Dios. Marcos 14, versículos 61... Marcos 14, versículos 61 al 64. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Tan grave es la blasfemia, mis hermanos, a los ojos de Dios. Tan grave es que la atacan con la muerte. El castigo es la pérdida de la vida. Es muy grave, mis hermanos, blasfemar el nombre de Dios. Muy grave. Pero vamos a ver qué nos dice todavía Juan. En el capítulo 10, versículos del 30 al 33. Yo y el Padre, uno somos, uno solo, mis amados hermanos, en Cristo. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo:
Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, un vulgar carpintero, esto lo pongo yo a mis hermanos, te haces Dios. ¿Qué es blasfemia? Hacerse Dios, ponerse en el lugar de Dios, eso es blasfemar a Dios, mis hermanos. Así lo dice la palabra. No lo digo yo, no lo dice esta humilde persona. Lo dice nuestro Padre Celestial a través de sus mensajeros en el Nuevo Testamento. Mirad, hermanos míos, a dónde nos ha conducido Dios. Porque yo solo soy un mero instrumento en sus preciosas manos. A esta conclusión magnífica no os he traído yo, os ha traído nuestro Padre que está en los cielos. Regresemos de nuevo al instrumento preferido del enemigo en estos últimos tiempos. Vamos a retomar la semántica, el lenguaje, los giros lingüísticos, las trampas satánicas para llevar su gato al agua, como decimos aquí en España. Y ya es difícil llevar un gato al agua. Suelen rebelarse. ¿Sabéis, mis hermanos, cómo juega el enemigo con el lenguaje? Somos conscientes de cómo nos manipulan desde los púlpitos con esa pseudociencia moderna llamada neurolingüística. ¿Somos conscientes de esto, mis hermanos? Vamos a comprobarlo enseguida. Mis queridos hermanos y hermanas, este silencio no es casual, es totalmente consciente. Acabo de seguir el juego del enemigo con neurolingüística y ni siquiera lo habéis notado. ¿Qué hay de malo en que yo diga, mis queridos hermanos y hermanas? Absolutamente nada, perfectamente aceptado por todos. ¿Alguno de vosotros duda de la autoría satánica de la ideología de género? ¿De cómo la población mundial ha asumido borreguilmente, como borregos llevados al matadero, que no debemos discriminar a ningún género, so pena inclusive de cárcel? ¿Os suena esto, verdad, mis hermanos? ¿Habéis aceptado utilizar en vuestra conversación diaria los términos juez y jueza cuando os referís a una dama que ejerce la judicatura? ¿Habéis accedido alguna vez a denominar médica a una mujer que se dedica a practicar, a ejercer la medicina, sea popular o la medicina natural? Seguro que sí. Seguro que sí. Pues con eso, mis hermanos, lo único que estamos haciendo es decir, ¡bé!, como los borregos, ante la conducción del enemigo. Porque, según la Real Academia Española, médico es un término neutro. Juez es un término neutro. Hermano también lo es. Y cuando decimos hermanos, cuando el género neutro lo pluralizamos, nos estamos refiriendo a jueces y juezas, médicos y médicas, hermanos y hermanas. ¿Son o no sutiles las trampas del enemigo? ¿Cómo se ha extendido la ideología de género? ¿Cómo manipula nuestros cerebros
a través del femenino y el masculino. No quiere que haya géneros definidos. Le estamos siguiendo el juego al enemigo. ¿Alguno de vosotros no ha percibido cómo están imponiendo la homosexualidad ya desde la más tierna infancia a nuestros pequeños en los colegios? ¿Cuántas noticias han saltado a internet de madres no cristianas, de madres mundanas que se niegan a que sus hijos sean adoctrinados y que les digan que las nenas pueden tener pene y los nenes pueden tener vagina? Hermanos, ¿cómo lo estamos escuchando hoy? ¿Cómo en nuestros colegios están imbuyendo esos horrores en nuestras criaturas? Y no protestamos. Y lo aceptamos. ¿Cómo el enemigo utiliza la semántica, los giros lingüísticos, la palabra para envolver, para confundir? Un ejemplo. Hace poquito, en un vídeo que me aterrorizó, donde ponen muchos ejemplos, me quedé con este concreto. Explicaban cómo ahora ya no admiten que se denomine la pedofilia como abuso de menores, que no se puede definir así. Ahora oficialmente la pedofilia se define diciendo atracción y amor hacia los niños pequeños. Aberrante. Aberrante, mis hermanos. Lo que era bueno ahora es malo, y lo que era malo ahora es bueno. Ahora ya no le podemos decir a alguien pedófilo, porque se ofenden. No son pedófilos, simplemente aman demasiado a los niños. ¡Qué horror! ¡Qué dolor en nuestro corazón! Y vosotros a estas alturas os estaréis preguntando, ¿qué tiene que ver todo esto que nos está contando la hermanita Santi con nuestra amada Elena White? Enseguida lo vamos a saber, mis hermanos, si me dais la oportunidad. Yo fui bautizada en el año 77, hace 41 años, y desde entonces, cada vez que alguien pronunciaba el término espíritu de profecía, traía inmediatamente a mi memoria visual la imagen de mi muy amada y respetada Ellen White. Y a ti, mi querido hermano. No voy a decir mi querida hermana, mis queridos hermanos, y a vuestra mente, a cada una de vuestras mentes, ¿qué es lo que viene cuando escucháis las palabras espíritu de profecía? No es inmediatamente una foto de jovencita o de mediana edad o ya de edad avanzada de nuestra Elena White. Humildemente reconozcamos que así es. Así es. No puedo saber, no creo que vosotros sepáis en qué momento de la historia del pueblo adventista empezó a suceder esto, pero seguro, absolutamente seguro, mis hermanos, que nunca en vida de Elena White, porque estoy segura de que jamás lo habría permitido, y porque creo que no lo habría permitido, pues vamos a permitir o a pedir a la palabra de Dios que sea ella la que responda a esta pregunta. No voy a ser yo, mis hermanos, va a ser Dios mismo, a través de uno de sus profetas, quien va a responder a esta pregunta. Buscar en vuestra Biblia Apocalipsis 19, 10. Apocalipsis 19, 10.
Yo me postré a sus pies, todos sabemos que es Juan, el apóstol Juan, no San Juan. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Y aquí viene la afirmación de oro, mis amados hermanos en Cristo. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Quién es el espíritu de Jesús? El espíritu de Jesús, mis hermanos, no es otro que el espíritu de Cristo. Él es el que ha hablado por los siglos de los siglos a todos los profetas, empezando por Moisés y acabando por Juan, que fue el último que murió. Es el Espíritu de Cristo el que habla a los profetas. No son los profetas el Espíritu de Cristo. Porque, decidme, ¿por qué nunca imaginamos a Moisés o a David o a Daniel o a Jeremías cuando alguien profiere las palabras espíritus de profecía, ¿Por qué todos vemos inmediatamente a Elena White? El enemigo ha conseguido esto. Con la neurolingüística, con su sutileza. Hermanos amados, el espíritu de profecía no es Ellen White. El espíritu de profecía es tu Cristo, es mi Cristo, es el que ha hablado a la mente y a los corazones del pueblo adventista, del pueblo de Dios desde el principio de los tiempos. El término espíritu de profecía es un atributo del Hijo de Dios, del Hijo de nuestro Padre Celestial. Quiero llevaros de nuevo a la Real Academia Española de la Lengua y le vamos a preguntar significado y sinónimos de la palabra atributo. Dice así: cualidad propia de algo o alguien. Punto. Cualidad. Punto. Propiedad. Singularidad. Particularidad. Carácter. Naturaleza. Rasgo. Condición. Marca. Marca. Es la marca de Cristo o la marca de la bestia, la que ponemos en nuestras frentes cada vez que decimos espíritu de profecía aplicándolo a alguien que no es Jesucristo. Hermanos, hermanos amados, ¿acaso podemos atribuir a la humilde sierva de Dios, Ellen White, estas características que acabo de enumerar? Acompañadme de nuevo a la palabra de Dios. Vamos a Colosenses 3:8 y dice así: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Y qué cosas son estas, hermanos? Vamos a verlas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca.
de tu boca a mi amado hermano y de la mía. No lo dice la hermana Santi, lo dice la bendita y gloriosa palabra de Dios. ¿Acaso no presumimos tú y yo de ser el Israel espiritual de Dios, los judíos espirituales, actuales de Dios? Seguro que nos identificamos cada uno de nosotros con este concepto y nos lo aplicamos, al menos soñamos, yo sueño con aplicármelo a mi persona. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 2:9. Dice así: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y entre paréntesis, en mi versión Reina Valera 60, pone: pero tú eres rico. Hermano adventista, ¿de qué te suena este calificativo? ¿No es este el calificativo que se le aplica a la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día? ¿No eres tú, estés o no estés en la denominación, un adventista del Séptimo Día? Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza y riqueza. Y continúa de esta manera: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Mi querido hermano, se me erizan todos los vellos. ¿Será que sin siquiera imaginarlo ni de lejos, tú y yo hemos estado siendo sinagoga de Satanás por décadas? El pueblo entero de Dios ha sido sinagoga de Satanás por décadas. Oh Dios, ten misericordia de nosotros. Vamos de nuevo, mis hermanos, a la palabra de Dios. Vamos a Apocalipsis 17:3. Y nos dice: y me llevó el Espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre la bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Mujer, proféticamente hablando, igual a iglesia, a pueblo de Dios, en todos los tiempos bíblicos, desde el Génesis al Apocalipsis. ¿Somos nosotros, pretendemos nosotros ser mujer, proféticamente hablando? Aquí se refiere a la ramera, a la gran ramera, a la que cabalga sobre la bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. ¿Será que esta bestia escarlata ha contaminado al pueblo de Dios con blasfemia? Señor, perdona a tu pueblo, porque no sabíamos lo que estábamos haciendo. ¿Acaso no ha conseguido que la mujer del tiempo del fin imite a la ramera, poniendo en su boca nombres de blasfemia? Pero lo ha hecho tan sutilmente, que ha conseguido que todo, y cuando digo todo, estoy utilizando un absoluto, todo el pueblo adventista, no sé cuándo se inició esto, no lo sé, mis hermanos, pero todo el pueblo adventista lo practica una y otra vez, diariamente, ignorantemente. Pero sabéis, yo tuve una madre muy sabia y aplicaba un refrán o una cancioncilla para cada situación. Y yo me acuerdo que cuando me corregía ella, era una ferviente católica, acabó, gloria a Dios, siendo adventista del Séptimo Día. Por su nobleza y su sinceridad, Dios tocó su corazón ya en su vejez. Y ella me decía,
cuando yo era pequeña y decía, como dice todo el mundo, ¡ay, por Dios! O cuando alguien estornudaba, ¡Jesús! Como dice todo el mundo. Ella me decía, hija, no digas el nombre de Dios en vano. Es un mandamiento de Dios. Y no lo debemos de decir porque le ofendemos. Y yo le decía, mami, pero yo lo digo tontamente. Y ella me decía, hija, nunca olvides, el que tontamente peca, tontamente se condena. ¿Estáis de acuerdo, mis queridos hermanos? Ignorantemente, una y otra vez, hemos blasfemado el nombre del Hijo de Dios, tontamente, inocentemente, inadvertidamente, pero gloria a Dios que hoy nos trae, a ti y a mí, hermano, esta sublime verdad. Y en nosotros está desecharla o aceptarla y aplicarla en nuestra vida cotidiana. Os vuelvo a preguntar, mis amados en Cristo, ¿no fue nuestro mediador, nuestro intercesor, nuestro parácletos? ¿No fue Jesucristo, bajo el atributo espíritu de profecía, el que inspiró a Moisés, a Isaías, a Zacarías, a Osías, a Joel, a Malaquías, a Pedro, Pablo, Lucas, Juan, Marcos? ¿No fue el Espíritu de Cristo el que ha instruido a cada uno de los profetas a lo largo de la historia? No nos damos cuenta de que jamás pensamos en ninguno de estos citados. Cuando repetimos espíritu de profecía, solo pensamos en Elena G. de White. Solo la vemos a ella. ¿Cuánto éxito ha tenido? ¿Sabéis? Hitler. ¿Os suena de algo este nombre, mis hermanos? Personaje histórico. No creo que exista ninguna persona menor de 15 años en este mundo que no sepa quién es, que no evoque ese bigotillo pequeño de esa persona pequeña llamada Hitler. Personaje satánico que diariamente consultaba a adivinos para salir o no salir a la calle, que se conducía directamente por un espíritu satánico. Este hombre hizo popular una premisa. Seguro que la habéis escuchado alguna vez en vuestra vida. Mucha gente la conoce, pero muchos ni siquiera saben que la dijo Hitler. Y esa frase es: repetid una mentira muchas veces y se convertirá en verdad. ¿No es cierto, mis hermanos? ¡Qué bien lo sabe el enemigo! ¡Qué bien lo sabe el enemigo! La tremenda mentira de que Ellen White es el espíritu de profecía ha calado tanto en nuestra mente que la decimos sin rubor, sin vergüenza, sin arrepentimiento. Repito, qué enorme éxito. El pueblo de Dios lo lleva haciendo por décadas. Pueblo adventista, hermano en Cristo Jesús, hermano que ha sido limpiado por su sangre, no la sangre del Padre, la sangre de Cristo. Cuando repitas las palabras espíritu
espíritu de profecía. Evoca la imagen del Hijo de Dios en tu mente. Despertemos, hermanos míos, despertemos de este sueño del vino de Babilonia. Esto no es un sorbito como la palabra santo o la palabra Señor. Estos no son sorbitos, esto es toda una copa de vino de Babilonia que enceguece nuestra mente. ¿Cómo, mis hermanos, cómo pretendemos que se derrame la lluvia tardía sobre un pueblo que constantemente, diariamente, blasfema una y otra vez el nombre del Hijo de Dios? ¿Cómo va a caer la lluvia tardía sobre un pueblo inocentemente, pero blasfemo? Efesios 5:27. De nuevo no soy yo quien habla, mis hermanos. Es Dios en su palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Una blasfemia en un Hijo de Dios no es una mancha, es toda una túnica ensangrentada, mis hermanos. ¿Cómo podemos pretender ser la iglesia triunfante si blasfemamos continuamente el nombre de Jesucristo? Os pregunto, hermanos, preguntárselo a vuestro corazón individualmente y preguntárselo a nuestro Padre Celestial en el nombre de su bendito Hijo. Esta es una solemne pregunta. ¿Quién recibe adoración cuando calificamos a Elena White de espíritu de profecía? Desde luego, el Hijo de Dios, no. Una y mil veces no. Y esa bendecida mujer que está en el descanso esperando la bienaventurada confianza de la resurrección en el día de la venida de mi Cristo, de tu Cristo. Esa mujer tampoco recibe alabanza. Esa alabanza sutilmente, ladinamente, serpentea hacia ese ente que se infiltra en nuestras mentes a través de la neurolingüística, sin nosotros siquiera imaginárnoslo. Él es ese ser en discordia, el que recibe, sin ni siquiera imaginarlo, tu adoración y mi adoración, cada vez que adjudicamos a Ellen G. White la frase. ¿Qué frase, mis hermanos? Espíritu de profecía. Que Dios, que nuestro Padre Celestial y su instrumento bendito de salvación, su Hijo Jesucristo, obre en tu mente, en tu corazón, y lo haga también en mi mente y en mi corazón, para erradicar de ellas toda mancha y arruga que nos distancie de esa bendita y soñada salvación que anhelamos para ti, para mí y para cada uno de los nuestros, mis hermanos en Cristo. Me vais a permitir finalizar con una poesía, una cortita poesía. Tengo una amadísima hermana en Cristo, también en esta verdad presente, en estas magníficas verdades, que Dios le ha regalado el don de la profecía, como se lo regaló a Elena White de la profecía.
Esta hermanita se llama Maika, es vecina y amiga y hermana. La amo no solamente como a una hermana en Cristo, sino como propiamente una hermana de sangre. Dice así la poesía, poesía a Ellen White, ese es el título. Profecía, profecía. Dios nos manda desde el cielo este regalo. Es, buscando Dios, la forma de llevarnos a su lado. En este tiempo final, tú levantas la profeta que nos advierte del mal. Gracias, Señor, por tu sierva, buena, humilde, bien dispuesta, llena, repleta de tu don del cielo. Tu palabra publicó con ahínco y con amor. Se dio enteramente a tu labor. Nunca negó el ministerio que tu Espíritu amado mandó. El último referente de la palabra de Dios. Elena White. Querido Jesús, Maestro, tú me has dado sentimiento de profecía para tu pueblo. Eres dueño del talento de dirigir con tu espíritu este santo movimiento. No soy dueña, dice Elena. Solo dejo que tú hagas en mi alma, solo tú. Señor Jesús, eres la profecía. Con tu poder que fluye de tu alma bendita a la mía. Amén. Gloria a Dios. Dios os bendiga, mis hermanos. Amén, Santi. Hermana. Amén, gracias. Sí, estamos aquí. Gracias. Amén. También a ti te agradecemos por haber estado con nosotros esta mañana. No sé si alguien tiene alguna pregunta y por ahí veo a Milagritos. O no sé si alguien de los hermanos tiene alguna pregunta, lo puede hacer en este momento. Si no, pues lo escucharemos. Buenos días, hermana Brenda. Buenos días, hermana Brenda. Dios le bendiga. Hermana Santi, Dios la bendiga. Gracias, igualmente, hermana Sonia. Amén. Meditando en este mensaje, ¿verdad? Todavía nosotros no tenemos claro lo que es el vino de Babilonia. O sea, encajonamos ciertos puntos, pero de ahí no salimos. Y el vino de Babilonia, como usted estaba hablando, trae muchísimas cosas. En esto, ¿verdad? Cuando se menciona al Padre, cómo confundimos las cosas. En esto del espíritu de profecía, ¿verdad? También he escuchado, ¿verdad, Fernando? No sé hasta qué punto. Cuando decimos que el espíritu de profecía, la Biblia dice, habla del espíritu de profecía, de la profecía, no es Elena White como tal, como usted estaba hablando. Es el espíritu de Jesús en nosotros, y es el espíritu que nos habla, el espíritu de Jesús a nosotros. Elena White fue un instrumento que Dios utilizó como sierva y se nos dio la profecía. No sé si me estoy dando a entender, pero a veces confundimos esto. Usted tiene razón. ¿Me escucha? Sí, por supuesto, totalmente de acuerdo, hermana Sonia. Sí, tenemos que estudiar más porque hay muchos detallitos que se nos pasan por alto, y como estaba diciendo usted, nosotros introducimos, no tenemos correcto lo que es también la blasfemia como tal. O sea, cuando nosotros buscamos ese significado, tenemos que saber cómo aplicarlo, como usted estaba hablando. Tremendo. Así es. Hermana Santi, buenos días, Dios la bendiga rica y porosamente, abrazos fraternales, que el Señor siga usándola grande y porosamente,
y lógicamente esperamos tenerla más frecuente por acá compartiendo con nosotros nuevamente. Abrazos. Igualmente, hermano Fernando, Dios le bendiga rica y abundantemente, como usted dice, y me encantan esos términos. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Amén, amén. Otra cosa podría decir, el espíritu de profecía, los libros del Elena G. de White son el testimonio de Jesús, ¿no? Como dice Apocalipsis. Y sabemos cómo la corporación prácticamente ahora lo odia, esos libros, ¿no? Y como lo está comentando un hermanito aquí en el chat, en el WhatsApp, en el YouTube. Dice, creo que tienen razón hasta cierto punto. Son tantos años de repetición que en realidad cuando se menciona el espíritu de profecía se piensa en Elena G. de White. Pero el verdadero adventista sabe que ella no es la que lo recibe, ¿no? Dice la hermana Luz. Eso está ahí bien claro. Dice, el crédito, sino nuestro Señor Jesucristo, es lo que los enemigos de la iglesia adventista dicen. No lo digamos nosotros también por amor de Jesús. Y es claro, ¿no? Ellos prácticamente ven a Elena G. de White, pero no es así. Involuntariamente, por el efecto devastador de la neurolingüística, nuestra mente lo ha registrado así, lo tiene perfectamente instituido. Y va a costar mucho trabajo erradicarlo de ahí. El enemigo conoce muy bien sus herramientas y las utiliza con mucho éxito. Elena fue un mero instrumento en manos de Dios, totalmente. Pero también lo fue Juan y Pablo y Pedro y todos los profetas de Dios. Instrumentos. El espíritu de profecía que estuvo en ellos es el espíritu de Cristo, indudablemente. Sí, y acá dice algo interesante la hermana María Cristina. Sabemos que no se debe adorar a Elena G. de White, espero que nadie lo haga, ¿no? Dice, pero no debemos dejar leer estos libros, ¿no? Lo eligió como profeta. Mas hay gente que tiene rabia a Elena y dice que es falsa y que hay algunos que lo rechazan por orden del Vaticano. Hermana Brenda y hermana Santi, los que nos escuchan, perdonen, la misma sierva de Dios, ella decía que ella no era profeta, que ella era una sierva, ella misma lo decía. Exactamente. Bueno, yo quiero aprovechar, si me lo permitís, esta oportunidad para dejar muy claro que yo admiro, leo y respeto profundamente los escritos de Elena White, que no tengo ninguna duda de que ha sido instrumento en manos de Dios, la sierva del Señor, que ha sido utilizada por Dios. Con mi tema de hoy, lo último que yo desearía, mis queridos hermanos, es que pensarais que yo la estoy denostando o de algún modo os estoy dirigiendo subrepticiamente a que no leáis sus escritos. Por favor, todo lo contrario, porque el espíritu de profecía que hubo en ella es el mismo que hubo en el Pentateuco que escribió Moisés. Y jamás a nadie se le ocurriría decir, no leas el Pentateuco. Por favor, no. Esos benditos libros rojos, aunque lamentablemente muchos han sido manipulados, y lo sabemos todos en esta verdad presente, por infiltrados en la institución, pero básicamente sus libros, a excepción de pequeñas manipulaciones flagrantes que han hecho en ellos, versus el último conflicto de los siglos, cómo ha sido brutalmente amputado por la denominación, por los líderes de la denominación, creo, según tengo entendido, directamente por el presidente de la Iglesia Adventista, el Papa Adventista. Bueno, pues estos libros de Elena White tienen que estar cerca de nosotros. En primer lugar, la palabra de Dios y después los libros de Elena. Claro que sí, mis hermanos. Que nuestro tiempo de ocio sea dedicado a los libros de Elena White.
Claro que sí, mis hermanos. Si alguno ha pensado en algún momento que yo la he denostado o he derivado vuestra atención de sus escritos, por favor, que no sea así, porque no ha sido así. Amén. Amén, así es. Como dijo la hermana Sonia, y aquí dice la hermana, ¿no? Elena G. de White es profeta de Dios. Nosotros la conocemos como una profeta y ella dijo que no lo era, ¿verdad, hermana Sonia? No me llamen así. Nosotros la llamamos porque ella siempre ha dicho que, o dijo, porque ya no está, pero que ella se considera una sierva del Señor. Así es. Pero nosotros sabemos que realmente es una profeta porque tiene mucha información. Claro, Dios la usó. Ella entraba en ¿cómo se dice? La palabra. Visión. En visión, o sea, era una profeta. Claro que sí. Indudablemente. Sí. Entonces ella sigue diciendo que es Marce, ¿no? Dice, y fue inspirada por el Espíritu de Cristo. Entonces, eso sí lo tenemos claro. Y por ahí también está Irán, que le damos un saludo grande, ¿no? Está contento de estar acá con nosotros. Y el hermano Fernando también se fue por allá. Pero, bueno, qué Permiso, importante. hermana Brenda. Sí, ¿cómo estás, Mónica? Feliz sábado. Feliz sábado, bendiciones. No, yo iba a molestar. Yo quería preguntarle a la hermana si ella después me regala o si le da permiso a usted que me regale el teléfono de ella. Claro, yo te Que mando el sí, número. por supuesto. Para que- A ti, hermana, y a cualquier hermana, en este caso, hermano también, sin utilizar la neurolingüística. Cualquier hermano o hermano que lo desee, o hermana que lo desee, ay, ya hasta me confundo. Por supuesto, Brenda, facilítales mi teléfono, que yo encantadísima de la vida de contactar con ellos. Amén. Aquí me parece que hay una Amén, pregunta. gracias. Mónica, ¿está bien? Ok, no sé si tienes alguna otra pregunta también. No, Bueno, solamente, aquí hay- gracias, Brenda, bendición. Ya, preciosa, feliz sábado. Acá Sábado, dice hermana Moisés, Mónica. ahí hay una hermana que está, yo la saqué del mudo, no sé si ella quiere decir algo, si no la escuchamos, pero voy a leer lo que está diciendo Moisés, del Perú, que está con nosotros esta mañana. El espíritu de profecía es un don. El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, que inspiró tanto a la sierva Elena G. de White como a todos los profetas de la Biblia por igual. Todo lo cual constituyen la luz menor, mientras que Jesucristo es la luz mayor. ¿Aló? Así Sí, es. hermana. Buenos días, hermana. Feliz sábado, hermana. ¿Con quién hablamos? Buenos días para todos, feliz sábado, la hermana Nidia. Que la paz y el amor de Cristo esté en cada uno de nosotros. Hermana Nidia, hace tiempo que yo ya no la había escuchado. Feliz sábado. Ahí está la hermana Santi. La escuchamos, Feliz- hermana. Feliz sábado. Sí, yo a veces estoy aquí en silencio porque es muy difícil a veces entrar a la cadena, pero aquí estoy yo en silencio muchas veces. Hermana Santi, Buenos días, hermana Nidia. Dios la bendiga. amén, igual a usted y a los suyos. Una pregunta. Usted mencionó que no se debe decir San Juan, San Pablo, ¿verdad? Que eso nos lo han enseñado. Pero en algunos libros de la sierva de Dios, ella menciona San Pablo, San Juan. ¿Eso lo adicionaron o qué pasa ahí? No puedo afirmar lo uno ni lo otro. Tenemos que ser conscientes de algo, mis hermanos. Elena White era un ser humano, como tú y como yo, mi hermana. Por lo tanto, estaba sometida a cometer errores. Ella recibió mucha luz directamente de parte de Dios, muchísima luz de la que nosotros nos estamos beneficiando hoy. Abundantemente, maravillosamente, pero ella no tuvo toda la luz en todos los momentos de su vida. Yo no puedo afirmar que ese san lo haya quizá añadido los mismos que han tocado y manipulado groseramente algunos de sus escritos. Puede que lo hayan añadido ellos o puede que ella misma, sin ser consciente de esto, porque repito,
era humana, por lo tanto, ella podía equivocarse, no era infalible. Pudo ser un error de ella o pudo ser una manipulación de algún infiltrado del mismo o los mismos que manipularon con cuanto les dio la gana los escritos de Ellen White. No puedo hacer esa afirmación, mi querida hermana. Hermana Santi, quiero opinar algo, hermana Nidia. Mi humilde opinión. Tenemos que tener claro, cuando ella escribe en El conflicto de los siglos, en la página 600 en adelante, por ahí 622, cuando habla de cómo los católicos con sus cantos, todo esto, cómo tiene esto de santos, o sea, los santos que hablan de San Martín, San San lo otro, lamentablemente, pudiera ser, y me inclino en lo personal, que como sabemos que lamentablemente ¿me oyen? Ahora sí. Sabemos que los adventistas, los grandes dirigentes, cuando se nos habla en Eventos de los Últimos Días, página 49 y 50, que dice que la asociación ha estado corrompiéndose, ¿verdad?, con diferentes pensamientos y que deja de ser la voz de Dios. Me imagino que ahí también cae este tipo de neurolingüística, hermana Santi, donde están metiendo tanto San Mateo, San Lucas, San Juan, porque realmente cuando se habla de José, cuando se habla de estos grandes de la Biblia, Moisés, no dicen San, pero como estos son evangelios bien importantes, aunque todos no dejan de serlo, tienden a inclinar, a poner esto del San, el San, y no sé, yo pienso que la sierva de Dios no, en ningún momento pienso que no puso eso de San. Eso lo tienen que haber añadido los mismos que han hecho estos escritos, como han añadido tantas y tantas cosas. Así lo pienso yo. Pero es más, mis hermanos, al hilo de lo que tú acabas de decir, Sonia, yo pienso que efectivamente reflexionemos en algo. El enemigo nunca ha obrado contra el Padre. Su odio, su desprecio, su feroz ataque siempre ha ido dedicado hacia el Hijo. El enemigo nunca se cuestionó al Padre. En el Antiguo Testamento no hay ninguna referencia que indique que hubiera otro Dios que el Padre. El Padre era el único Dios y eso el enemigo lo tenía muy claro. Todo su odio iba dirigido y enfocado hacia Cristo, porque él quería ser otro igual que Cristo. Y como no lo consiguió físicamente en el cielo, lo está haciendo ahora subrepticiamente utilizando la psicología, la neurolingüística. Y ya en el Antiguo Testamento no se han molestado en decir San Moisés, San Zacarías, San Jonás. No. ¿Por qué? Porque Cristo empieza su labor intercesora, aunque él ya estaba en los atrios celestiales con el Padre, comienza su labor intercesora aquí, en la tierra, con el cristianismo, con la era cristiana. Y es ahí donde a él le interesa meter la neurolingüística San Juan, San Pedro, San Lucas. Porque eso, inconsciente e involuntariamente, como un mensaje subliminal, va dirigiendo involuntariamente nuestra mente hacia el catolicismo. Y yo no creo que la sierva de Dios, Dios no la va, o sea, Dios le fue dando la luz poco a poco, pero no creo que le haya dado, o sea, no pienso que no, en este momento, en un momento dado, ella tuviera que usar ese San, o sea, no sé, ¿verdad? Esa es mi opinión. Yo lo dudo. Así lo creo yo también. Lo que pasa es que no me he atrevido a hacer una afirmación absoluta porque a mi criterio absoluto solo es Dios. Entonces hay que dar siempre un margen al error de un ser humano como fue Ellen White. Sí. Pero yo también tengo esa seguridad. Perdón.
Amén. Dios las bendiga, hermanas. Muchas gracias. Eso de san, yo no sé si eso viene de san o viene de santo, ¿no? Santo, porque Satanás está tan, en pequeñas cositas, él siempre quiere doblar o copiar, ¿no? Lo que el Señor pone en el principio, ¿no? Sabemos que si está hablando de santos, San Juan o santo, ¿no? Sabemos que no hay ningún santo, pero por la justificación de Cristo, por la justificación de la fe, entonces por su gracia somos santos. Ahora lo que dice aquí la hermana Luz, aquí dice, el apóstol Pablo le llama santos a los hermanos. Y si recuerdan, el significado de santo es simplemente puesto aparte para un uso sagrado, y todo el que se consagra a Dios es un santo, ¿no? Así es. Pero cómo él ha conseguido tergiversar esa palabra, confundirla para que la apliquemos. Eso es la neurolingüística. Esa es la esencia de la música. Hermano, ¿puedo decir algo? Amén. Escuchamos, hermana Fernanda. Perdón la interrupción. Siguiendo la línea de pensamiento, hermanas, es muy importante eso. Hay que tener algo muy claro, que los escritores antiguos tenían la tradición católica. O sea, acuérdense, muchos de nosotros, la mayoría, empezando por mí, venimos de la religión católica. Entonces hay muchas tradiciones que ya traíamos, como puede ser que conscientemente los jesuitas la pusieron, como lo sabemos por este tiempo, han tergiversado muchas citas, pero para eso de este asunto en particular, yo entiendo que es la mentalidad católica que traían los escritores, ¿ves? Y las mismas personas, probablemente de la manera cual puso el apóstol Pablo, y cuando fue a la imprenta o los editores le pusieron al apóstol San Pablo, y hoy mismo usted escucha a un predicadores grandes que están predicando y hablamos la Biblia, el Evangelio según San Mateo. Eso es catolicismo. Yo lo veo así, y yo no lo digo. Esta es la manera de yo creerlo. Adelante, hermano. Sí, son pequeños detalles que la Iglesia Católica puso a hombres que son pecadores, convirtiéndoles como santos, ¿no? Copiando lo que, por ejemplo, en la Biblia está. O sea, hermana Brenda, perdóneme, hermana Brenda, me fui aquí a Google, y precisamente estoy buscando lo de santo, san y santo, y qué ironías de la vida. Me explica, pero a la misma vez me está poniendo imágenes de San Francisco, oigan, San Francisco, de Santa Teresa, de Confucio, o sea, todo lo está utilizando a ellos. Mira lo que está utilizando. Entonces dice que los santos, o sea, del latín sanctus, griego, agios, hebreo, cados, elegido por Dios, o bien diferenciado, distinguido. Son hombres o mujeres destacados en las diversas tradiciones religiosas por sus atributos, atribuidas relaciones especiales con las divinidades, o sea, o por una particular elevación ética, pero todo lo que me está presentando aquí son santos, bueno, supuestamente santos de la Iglesia Católica, del paganismo. Pues lógicamente, Sonia, si eso es gente católica la que escribe esos diccionarios, esas cosas. Neurolingüística pura y dura. Wow. Así es como trabaja el enemigo en nuestras mentes, hermanos. Así es. Ha trabajado y bien que lo ha hecho. De hecho, ese es el trabajo de él. ¿Cómo trabajó con Adán y Eva? ¿Cómo trabajó? Utilizó la neurolingüística. Y la sigue utilizando, hermana, con nosotros hoy. Más que nunca, Sonia. Hermanos, y perdón interrumpe, y ahora más. Y hermana Santi, ahora más todavía, hermana Brenda, hermana Sony, ahora más todavía. Nuestros pastores adventistas del séptimo día, desde hace más de 15 años, han estado cogiendo cursos de neurolingüística para poder hipnotizar las congregaciones. Y usted por eso ve ahí predicadores muy reconocidos, no voy a decir nombre porque no quiero que se ofendan, porque todavía hay hermanitos que tienen los pastores como ídolos, pero, y ese no es el caso. Y usted oye esos pastores que empiezan a hablar y a contar esas historias. Yo tenía muchos
audios de eso y videos, y decían, una vez se reunió más de 5.000 pastores en Estados Unidos, y el que vino a enseñarles a ellos a eso fue un evangélico. Y yo, mire, yo hago eso con una congregación de 20.000, ustedes con una congregación de 5.000 pueden tenerlos tranquilos, pueden tener los niños tranquilos en la iglesia, y por todos estos pastores que hablan muy suave, muy bonito, y contando historia, y la gente se espacía, ay, se van, como en ese limbo. Eso es neurolingüística, hermana, porque no están apelando a los pecados del pueblo, no están apelando a la iglesia que se despierte, que hay pecado en el medio del campamento, no, nada de eso. Eso es neurolingüística en su expresión más llevadera hoy día. Adelante, hermanas. Hermano Fernando, hace tiempo que yo sé esto, pero mi tiempo era limitado y traté de no sobrepasarlo en lo posible y no podía tocar todos los puntos y explicar todas las cosas. Gracias por tu aportación, porque realmente yo no la quise incluir para que no fuera demasiado extenso mi tema. Gracias, Fernando. Amén. Bueno, mis amados, no sé si la hermana Brenda va a decir algo más y la hermana Santi tiene algo más que decir, añadir. Bueno, pues creo que no. Si nadie más tiene algún comentario o alguna pregunta que hacer, yo estoy a la disposición. Si alguien puede presionar estrella 61, los hermanos que pueden presionar estrella 61. Mientras tanto, ya que nos queda poquito tiempo, valga la redundancia, yo quería también decir cuán a veces los mismos hermanos ahora usan mucho cuando van a leer la Biblia o cuando van a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es una cosa muy católica 100%. Buenos días, hermano, hermana. Hermano, hermana que nos escucha, buenos días. Feliz sábado, feliz sábado. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está mi amigo Dave? How you doing? Happy Sabbath. Happy Sabbath. Yo quería apuntarle a ustedes que yo siempre recomiendo a la gente que lean la Biblia siempre, porque nosotros podemos usar, como tú dijiste, puede usar cositas pequeñas para distraernos y salir del mensaje y cosas así. Pero muchas veces tenemos que entender que la Iglesia Católica, y cuando vinimos de la Iglesia Católica, tenemos el diccionario de ellos. Entonces, el diccionario de ellos dice que es lo que viene siendo un santo, una persona que ha muerto. Y mucha gente también no entiende que la palabra testigo quiere decir testigo para morir. Entonces también por mucha manera, como se dice, vamos a ir a la Biblia y en Romanos 8 y versículo 27, y ahí yo tengo la Biblia en inglés, entonces yo no sé si alguien lo puede leer en español en voz alta para poder decir. Esto es Romanos 8 versículo 27, porque no quiero confundir la gente. No, en inglés. Sí, claro que sí. Romanos, a ver, un ratito. Romanos 8 y versículo 27. Ok, fue Romanos. Claramente no se va a decir Santos Romanos. ¿No tienes el capítulo? Sí, si no lo puedes parafrasear lo que estás diciendo, ¿no? Ok, lo leo en inglés entonces. Bueno, ¿qué capítulo era de Romanos? 8. ¿8 qué? Versículo 27. A ver, yo lo leo, si no. Dice 27, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, si estamos orando, somos santos.
Entonces, es como si tenemos un problema llamándolo a uno a lo otro santos. Somos santos porque estamos santificándonos. Entonces este camino es largo y la cosa es que nada más termina cuando estamos muertos en la tierra, pero estamos con la vida eterna, somos santos. Entonces hay que ver el perspectivo de diciendo quién son santos. Santos son la gente que hacen la obra de Dios. Y ellos, y es más, que los católicos siempre sabían eso, porque si sabemos de las fiestas, el Día de los Santos, que viene siendo aquí noviembre 1, pero que viene el día antes, viene siendo Halloween, octubre 31, que viene siendo el Día de los Muertos, que viene siendo que mataron a todos los protestantes y mataron tanta gente, y después que eran santos, de un momento a otro eran santos, porque los protestantes decían, estos son gente que murieron en la fe, eran gente que eran, entonces era el Día de los Santos, pero los católicos han cogido la misma palabra de nosotros, de los protestantes, y lo han usado para los dioses de ellos, y los pueblos de ellos. Aquí hay, en los Estados Unidos, hay Saint Louis, hay San Francisco, y como todas esas cosas son, eso viene siendo el origen de España, y el origen de la fuerza, la mano católica. Pero no vamos a confundir eso. Como protestantes tenemos que pensar que somos santos, estamos en el camino de santificación, estamos justificados para nombrar uno al otro como santos. Amén. ¿Ok? Entonces no tengan pena de decirse que son santos. Estamos en el proceso todos los días de la vida que estamos viviendo y respirando. Estamos caminando en el camino de Dios. Pero ese era mi comentario, que a veces dejamos que la Iglesia Católica y su gente digan que nosotros somos. Y no estamos diciendo lo que nosotros somos. Amén. Gracias, Brenda, ¿me David, permite? gracias. Sí, claro que sí. Me parece que hay otra pregunta más por ahí. Y gracias, David. Un abrazo. Quería comentar lo que ha dicho el hermano David. Gracias, hermano David, por tu aportación. Y has aportado un giro neurolingüístico adicional. Según estabas exponiendo tu idea, muy acertada, por cierto, a mi criterio, me vino a la memoria, no sé ahí en Norteamérica, pero aquí en España, el Día de los Muertos se le llama el Día de los Santos. Fijaros con qué sutileza. ¿Quién es el Dios de la muerte? ¿Quién es el Dios de la muerte? Cuando celebramos el Día de los Muertos, le llamamos Día de los Santos. Como Él lo bueno lo ha convertido en malo. La santidad que es un proceso, como ha dicho el hermano, la santidad que es un proceso evolutivo a lo largo de nuestra vida y que finaliza cuando expiramos. Él ha conseguido que ese concepto santidad, que la Biblia define como alguien apartado para Dios, Él ha conseguido que esa palabra se enfangue con la muerte. Esto es neurolingüística, mis hermanos. Neurolingüística es prácticamente la confusión que puede tener, que Satanás hace en nuestro cerebro, en nuestro pensamiento, ¿verdad? Y lo junta. Utilizar el lenguaje para manipular nuestro entendimiento. Eso es neurolingüística. Hermana Brenda, me gustaría terminar con algo. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico, ustedes saben cuando canonizan a alguien, ¿no? Alguien que se distinguió en el catolicismo. Aquí en Puerto Rico montar Charlie, o creo que fue aquí o no sé, Charlie. Entonces lo canonizaron, como han hecho con algunos papas, canonizaron, o sea, lo declararon santo. O sea, que este san sencillamente es puro catolicismo. Aquí no le podemos buscar más vuelta. Y como dijo la hermana Santi, ¿cómo que celebramos el Día de los Santos? El Día de los Muertos, si Dios es un Dios de vida. O sea, estas son las trampas del enemigo. Amén, amén. Por ahí hay una pregunta más, me parece que hay una pregunta más, ya nos queda como 3 minutitos.
para que no nos regañen por ahí los jefes. Sí, buenos ¿Hay días. alguien más? Buenos días, ¿con quién hablamos? Feliz sábado, Roselis, la hermana Roselis, ¿cómo están? ¿Cómo Bendiciones. estás? Un abrazo, preciosa. Bendiciones. Saludos. Gracias, Feliz sábado. igualmente. Saludos, Santi, y todos los hermanos, qué gusto escucharles comentar. Precisamente era de eso mismo que quería aportar, que me estaba pensando en que cómo Satanás pues ha querido robarle a Dios todo lo que le pertenece solo a él. Y como yo, como tantos de ustedes, de nosotros, hemos sido católicos antes, ¿no? Vinimos del catolicismo, y yo que estudié en colegio católico en Panamá, uno viene con todas esas enseñanzas que Dios ha tenido que ayudarnos a desaprender para volver a aprender. Entonces se nos queda muy arraigado eso de santo, el santo, santa, todo lo que mencionó la hermana Sonia. Y eso mismo pensaba yo, de que como cuando encontramos y cuando los mismos pastores adventistas desde los púlpitos dicen San Pedro, San Pablo, cuando están hablando de los apóstoles, del libro de los apóstoles, entonces nos quedamos con eso mismo y ya hay confusión, la gente lo sigue, sale del catolicismo y viene al adventismo siguiendo con la misma idea, pero realmente el enemigo se lo quiso robar a Dios y como dijeron, santidad que significa apartado del mal, le quitaron la palabra santidad para decirlo santo, para seguir con la misma idea católica, ¿verdad? Y por eso es que el enemigo no quiere que lo tengamos claro. Eso es lo que quería aportar, porque siempre me ha llamado mucho la atención eso. Y en la Biblia sigue en muchas Biblias sigue esa palabra, pues, santo, todos los santos de los apóstoles. Gracias, Rosely. Yo personalmente tengo la palabra san en todo el Nuevo Testamento, la tengo cubierta con Típex. Bueno, me molesta. Amén. Feliz Gracias, Brenda, bendiciones. También. Un besito. Gracias, Rosely, por tu aporte. Un abracito. Un abrazo, querida. Aquí me parece que está también, no sé si es el Pastor Olmos, ¿nos escucha? Y el pastor Olmos quiere opinar. Sí, ya tiene la línea abierta. Buenos días. Puede hablar en cualquier momento. Buenos días, ¿me escucha? ¿Se escucha bien? Hable lejos? más, pero pastor. Sí, bueno, quiero apuntar. Se escucha muy lejos. ¿Me oye? Bien lejos, se escucha muy lejos. Yo no alcanzo a escuchar nada, ¿eh? ¿Me oye? No le escucho, yo sí le escucho bien poquito, pero como si estuviera bien lejos. ¿Y ahora? ¿Me oye? De repente, ¿Me oye? muy lejos y con mucho aire, mucho ruido. ¿Y ahora? No sé si puede hablar. De repente así puedo yo decir lo que usted está Sí, hermana Brenda, yo lo escucho. Hermana Brenda, yo lo escucho mejor. Me imagino que los demás. ¿Me oye ahora? Un poco Se mejor. escucha sí, un poquito lejos, pero sí, un poquito mejor, pero bien lejos, no se escucha bien. Ya. Lo que yo quiero apuntar es que ha sido un tremendo mensaje, y hay que hacer... No se escucha muy lejos, no se escucha bien. ¿Me oye? ¿Ahora? Ahora es mejor. A ver, hacemos un intento más. Ok. Lo que estaba diciendo es que este mensaje que me van a dejar No se escucha. No se escucha. No sé por qué, qué pena que no se puede escuchar, pastor. No sé si puede intentar con el celular o está entrando con la computadora. O también lo puede escribir por medio del videocámara, lo puede hacer eso también, no sé si sabe cómo llegar ahí, ya que hay un grupo de hermanitos ahí también con nosotros.
Bueno. O nos manda un audio, puede mandar un audio por el WhatsApp y así yo lo pongo en público también. Puede ser eso también. A ver, intente una vez más. ¿Me oye? No, poquito, pero sí, no. Bueno, Pastor, lo disculpamos ya que nos hemos pasado un poquito del tiempo. Nos hubiera gustado escucharlos, Santi, hubiera sido lindo, pero ha tenido problemas con el audio últimamente y antes entraba muy bien, pero en fin. No sé, Santi, yo no sé si Santi puedes hacer una oración más, podemos acabar esto y saludar un poco rapidito a los hermanos del YouTube después y entonces ya siguen los esposos Restrepo con el programa que tienen esta mañana. De acuerdo. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito, alabado y glorificado sea por siempre tu santo nombre. Como en el cielo, aquí en la tierra, te reconocemos como único Dios, oh Padre Celestial, y a tu Hijo como único mediador entre tú, Padre nuestro, y nosotros. Y te suplico, Padre amante, que este tema que tú has puesto hoy en mi corazón, que yo no reconozco como mío, tú lo transmitas al corazón y a la mente de mis amados hermanos en Cristo. Señor, anhelamos ser tu pueblo, anhelamos estar contigo en la tierra prometida, pero para eso tendremos que presentar unas vestiduras sin mancha ni arruga. Oh Dios, aleja de nosotros la blasfemia, aleja de nosotros el vino de Babilonia, abre nuestro entendimiento para que cada día podamos más y más ser uno en Cristo tu Hijo. Que cada día la unidad de tu pueblo se vaya afianzando para que podamos recibir esa lluvia tardía tan esperada y tan anhelada. Padre eterno, ten misericordia de cada uno de nosotros, aquí, en este horrible valle de lágrimas llamado planeta Tierra. Ven pronto, mi Señor, mi Dios, ven pronto, que te lo suplicamos junto con el perdón de nuestros pecados y faltas y omisiones y errores, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, Padre.